Bienvenidos sean todos una vez más a este curso de seguridad informática. Mi nombre es Eugenio Duarte y soy su instructor de este curso de seguridad. En esta ocasión nos encontramos en la introducción del módulo 2 del curso de seguridad de redes o seguridad informática. Básicamente el módulo 2 se concentra en los conceptos básicos de la seguridad de redes. Aquí vamos a aprender cuáles son los conceptos básicos que tienen que ver con la parte de la seguridad en las redes de datos. Los temas que vamos a ver en general aquí son los siguientes. Vamos a aprender cuáles son las mejores prácticas en la seguridad de aplicaciones, cómo asegurar en nuestra red ciertas aplicaciones para evitar el leaking o la filtración de información y ese tipo de cosas vamos a ver aquí. Vamos a aprender la diferencia entre los puertos y los protocolos. Vamos a conocer la diferencia entre los componentes de red, tales como DMZ, que es un DMZ, una VLAN, que es el NAT, para qué sirve y cómo nos ayuda esta tecnología, este componente, cómo logramos la interconexión de redes y una breve introducción a la parte de subnetting. Vamos a ver además los conceptos de cómo determinar el uso apropiado y la aplicación de las herramientas de seguridad tales como firewalls, proxy server, internet content filtering y además vamos a ver la explicación de las vulnerabilidades en los medios de transmisión, especialmente esta herramienta que se llama Vampire Taps. Básicamente estos son todos los temas que vamos a ver en este segundo módulo del curso de seguridad informática y vamos a comenzar inmediatamente a continuación en el siguiente slide. En esta ocasión o a continuación vamos a comenzar nuestro segundo módulo con el contenido del segundo módulo, que es la parte de la seguridad de redes. Pero antes de entrar de lleno en lo que es la seguridad de las redes, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la columna vertebral del entendimiento de cómo funciona una red de datos. Y esto es el modelo OSI. El modelo OSI. Les advierto de que aquellos estudiantes que no conozcan previamente el modelo OSI per se, aquí van a tener una idea general de qué es lo que es el modelo OSI y cómo es que el modelo OSI describe el funcionamiento de una red de datos. Para aquellos que ignoran totalmente cómo funciona una red de datos, les recomiendo que entren al curso de CCNA y tomen primero el módulo 1, el curso de CCNA, el módulo 1, o sea, el módulo 1, el módulo 2 y luego el módulo 3, que son los tres módulos que explican en detalle cómo funciona una red de datos. Aquí en este curso de seguridad simplemente nos vamos a enfocar en lo que es un repaso del modelo de referencia 2. Vamos a comenzar. Básicamente el modelo OSI es un modelo de referencia. ¿Qué significa que es un modelo de referencia? Es un modelo conceptual por el cual se describe el funcionamiento de una red de datos o una red de información. Como su nombre lo indica, el modelo OSI, que tiene 7 capas, está compuesto de 7 capas y las 7 capas del modelo OSI son las siguientes. La primera capa es la capa física, physical layer. Esta es la capa física aquí. La segunda capa es la capa de enlace. La tercera es la capa de red. La cuarta es la capa de transporte. La quinta es la capa de sesión. La sexta es la capa de presentación. Y la séptima es la capa de aplicación. Básicamente este modelo OSI
lo que describe en general es cómo un dato se transmite desde un nodo en la red y llega hacia otro nodo en la red. El modelo OSI sirve para poder separar en pequeñas partes todo el proceso por el cual un nodo, o sea, un dispositivo, le envía los datos a otro nodo a través de cualquier red de datos. Y lo que hacemos con el modelo OSI, al automáticamente separar todas las funciones del envío de información en partes, hacemos que la comprensión de dicho proceso sea mucho más fácil. Entonces, el modelo OSI describe este proceso completo en 7 etapas o 7 capas. Básicamente, la capa 1, que es esta capa que se encuentra aquí, la capa 1, en esta capa se describen las características mecánicas, funcionales y eléctricas de los dispositivos que intervienen en una red de datos y además trabajan los protocolos de dichos medios físicos aquí. En la capa 2 es la capa de enlace, es la capa que describe cómo es que se va a tener acceso a los medios de comunicación. Me explico. Ustedes pueden notar que para enviar para que una computadora se comunique con otra, regularmente se requiere que la máquina, el CPU, esté conectado a través de un cable UTP, esté conectado a un jack en la pared o a un conector en la pared, en inglés se escribe jack, a un mini jack. Básicamente esa computadora necesita un medio de transmisión que puede ser alámbrico como es un cable UTP o un medio inalámbrico como es una red wireless. El fin es que se necesita un medio físico, un medio por el cual se envíe la información. Entonces, los protocolos de esta capa, de la capa de enlace, son los encargados de controlar el acceso al medio a dichos medios de comunicación. Le hace que sean medios alámbricos o inalámbricos. En este caso, en la capa de enlace, tenemos el protocolo Ethernet como ejemplo, que trabaja en esta capa, porque es el protocolo que maneja el acceso al medio a través de una red LAN. Y tenemos, por ejemplo, el protocolo PPP en lo que se refiere a una red WAN o el protocolo Friend Relay. En la capa 3 aquí del modelo OSI es la capa donde se maneja el direccionamiento lógico de la red. Y aquí trabajan los protocolos que se encargan de trazar la mejor ruta entre un nodo origen y un nodo destino. En esta capa trabaja obviamente el protocolo IP o Internet Protocol. En la capa 4 del modelo OSI aquí tenemos la capa de transporte y esta es la capa que se encarga o están los protocolos encargados de asegurar que la información que envía un nodo llegue perfectamente hacia otro nodo. Y en esta capa trabajan, por ejemplo, el protocolo TCP, Transport Control Protocol y el protocolo UDP, User Datagram Protocol. En la capa 5 tenemos la capa de sesión y aquí es la capa donde están los protocolos que se encargan de manejar la sesión para el envío de información y mensajes entre los nodos que se están conectando. En esta capa podemos encontrar protocolos tales como el protocolo SSL, Secure Socket Layer, el protocolo NetBIOS. Son algunos ejemplos de esta capa de sesión. La capa de presentación es la capa que se encarga y es donde están los protocolos encargados de asegurar que la información que envía, por ejemplo, el nodo A hacia un nodo B, esta información puede ser leída por el nodo B y la información que le envía el nodo B puede ser leída por el nodo A. Es decir,
Aquí se encuentran los protocolos que se encargan de traducir la información en caso de que el código que se use o el formato que se use para enviar la información no sean diferentes entre ambos nodos. Y aquí podemos encontrar protocolos como protocolo JPG. También la capa de presentación tiene no solamente la función de presentar la información o traducir la información, sino que también tiene la función de encriptación. Aquí es donde se encuentran los protocolos de encriptación y de compresión de la información. Es decir, que la capa de presentación también tiene los protocolos de encriptación y de compresión de la información. Y en la capa de aplicación se encuentran los protocolos y las funciones que se encargan de permitirles a las aplicaciones finales tener acceso a la red. En este caso vamos a ver protocolos de capa 7 del modelo OSI como son HTTP, FTP, Telnet, vamos a ver Telnet, SSH y una serie de protocolos que se encuentran aquí en la capa 7 del modelo OSI. Y básicamente, como le expliqué anteriormente, OSI es simplemente un modelo conceptual, es algo abstracto que su única función es describir paso por paso en 7 etapas cómo es que se envía un dato desde un nodo de la red hacia otro nodo en la red. Es importante cuando estudiamos el modelo OSI también que se conozcan cuáles son los dispositivos de red que trabajan en las diferentes capas del modelo OSI. En este caso, vamos a ver que, por ejemplo, un hop trabaja en la capa 1 del modelo OSI. Y eso lo determinamos porque el hop es un equipo que no tiene ninguna inteligencia, que lo único que hace es replicar los bits que le entran por un puerto hacia otro puerto. Se van a dar cuenta que el switch Ethernet es un equipo que trabaja en la capa 2 del modelo OSI, ya que tiene cierta inteligencia y puede leer lo que serían las tramas Ethernet. Tiene inteligencia para leer las tramas Ethernet y por lo tanto puede hacer filtrado y discriminar datagramas que van en la red basado en la información de su dirección MAC, porque tiene la capacidad de poder leer todas las tramas Ethernet que entran y salen a través de los puertos. Esta función no la puede hacer un hop. Y por ejemplo, un router es un equipo que opera en la capa 3 del modelo OSI y el router tiene una inteligencia mucho mayor que el switch, ya que puede leer toda la información que va encapsulada a nivel de la capa 3 del modelo OSI. Eso también le permite leer información que va en la capa 2 del modelo OSI. Y básicamente el router trabaja a nivel de direcciones IP y puede discriminar paquetes IP y tomar decisiones a partir de un direccionamiento mucho más eficiente, que es el direccionamiento lógico sobre el direccionamiento físico que representan las direcciones MAC. En lo que se refiere a la capa de aplicación, por ejemplo, vamos aquí a ver en este curso de seguridad lo que es un proxy server, y vamos a ver un proxy, que los proxies trabajan directamente con unas aplicaciones llamadas Content Filtering, que son aplicaciones que tienen la capacidad de ver los datos que se envían a nivel de la capa 7 del modelo OSI, por lo tanto pueden discriminar la URL que lleva encapsulado a un paquete HTTP y de esa forma, a través de un proxy server y un Content Filtering, podemos implementar técnicas para controlar a qué páginas puede entrar un determinado usuario cuando se conecte desde determinado dispositivo o utilizando un usuario en particular. Básicamente esto es el modelo OSI en general y estamos introduciendo el modelo OSI
como un repaso para que tengan una base más sólida y así entender los conceptos de seguridad aplicados a las redes de datos que vamos a ver a continuación en este módulo. Vamos a ver ahora lo que son los diferentes protocolos de conectividad y protocolos que tienen que ver con aplicaciones y toda una serie de protocolos que debemos de conocer para poder entender todo este engranaje de seguridad a nivel de la red. Primeramente vamos a definir lo que es un protocolo. Un protocolo no es más que un conjunto de reglas que permiten a dos o más dispositivos comunicarse entre sí a través de una red de datos. Una analogía de un protocolo es básicamente el protocolo que se utiliza entre los humanos para tener comunicación. Es decir, cuando dos personas se comunican, entre ellas implícitamente existe un protocolo o un conjunto de reglas, y es que, por ejemplo, cuando un primer interlocutor habla, el otro interlocutor, por educación, por protocolo, debe de escuchar. Y cuando el otro termina de hablar, entonces el otro interlocutor comienza a enviar información. Vamos a ver, este es el interlocutor A y este es el B. Entonces el B comienza a transmitir información y el A empieza a recibir, pero para recibir no debe de hablar y viceversa. Entonces esto sería una analogía de lo que sería un protocolo, pero en lo que es las redes de datos es exactamente igual, es un conjunto de reglas. Entonces, ustedes han oído hablar de el protocolo TCP/IP. TCP/IP es un suite o es un conjunto de protocolos que representa una gran gama de protocolos. Ellos independientemente, TCP es un protocolo diferente a IP. Este es de la capa 4 del módulo 2 y este es de la capa 3 del módulo 2 y tiene funciones diferentes. Pero cuando se escriben de esta forma, están representando un conjunto de protocolos. En este caso vamos a ver una serie de protocolos que son los protocolos básicos para la conectividad de una red. El primer protocolo que debemos de aprender es ARP, que significa Address Resolution Protocol. Básicamente es el protocolo que permite, cuando una computadora tiene una dirección IP, por ejemplo, dirección IP 10.0.0.1, recuerden que una dirección IP es una dirección lógica de la capa 3 del módulo 2. Y para comunicarse, para poder una computadora a través de una red LAN comunicarse con otra, debe de conocer la dirección de la capa 2 del módulo 2. Es decir, debe de conocer su dirección física o su dirección MAC. Entonces, el protocolo ARP lo que hace es que, dada una dirección IP, puede conseguir la dirección MAC de esa computadora. Y de esa forma se logra la comunicación entre dos dispositivos en una red LAN. Esta es la función del protocolo ARP. Dada una dirección IP, averigua cuál es la dirección MAC que está asignada o que pertenece a esa dirección IP. Recuerden que las direcciones MAC son direcciones físicas que se encuentran empotradas en las tarjetas NIC de las computadoras y los dispositivos. Y las direcciones IP son direcciones lógicas que son asignadas por el administrador de la red de forma manual o de forma dinámica por un servidor DHCP. El protocolo TCP, que significa Transport Control Protocol, es un protocolo de la capa 4 del módulo OSI y sirve para asegurar que la información que vaya desde un nodo de la red hacia otro nodo de la red llegue segura. Esa es la función del protocolo TCP. UDP es un protocolo de la capa 4 del módulo OSI y significa User Datagram Protocol, y su función básica es enviar información entre dos nodos en la red, pero a diferencia de TCP,
UDP no asegura que la información va a llegar a su destino final. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero si yo tengo TCP y TCP asegura que la información llega correctamente a su nodo final y UDP no, entonces siempre vamos a utilizar UDP. Pero como nada en la vida es perfecto, UDP, por asegurar esa garantía de que los paquetes que se envían, los datos que se envían de una red hacia otra red van a llegar, tiene que utilizar lo que se llama un handshake o un gran número de mensajes que tiene que intercambiar entre el nodo origen y el nodo destino para poder asegurar que la información llega. Entonces esto hace que el protocolo TCP sea un poco lento. Y esa es la ventaja con lo que sería UDP. UDP es mucho más rápido a nivel de la entrega de información que TCP. Y por lo tanto, por su rapidez, se utiliza mucho en lo que es el envío de voz sobre IP. O sea, tráfico que tiene que ser real time o streaming. Otro protocolo que debemos de conocer es el protocolo IP, que significa Internet Protocol, y es un protocolo de la capa 3 del modelo OSI. Este protocolo se encarga del direccionamiento lógico de la red y de buscar y básicamente de las direcciones lógicas. Es el mecanismo que permite a un nodo llegar desde un origen hacia un destino en la red, en una red de datos completa. El protocolo IGMP es un protocolo de multicast y se utiliza mucho para el envío de video multicast. Multicast es básicamente el envío de información de un nodo de la red hacia múltiples nodos de la red, hacia un grupo específico de nodos en la red. A diferencia de un broadcast, que es que un nodo envía la información a todos los nodos en la red, un multicast es a un grupo específico. Y el protocolo ICMP, que es Internet Control Message Protocol, es básicamente el protocolo de la capa 3 del modelo OSI, que se encarga del intercambio de mensajes de error para lo que es la tarea de troubleshooting o resolución de problemas a nivel de la capa 3 del modelo OSI. Por ejemplo, cuando ustedes tratan de comunicarse o enviar información, por ejemplo, si intentan darle ping a una dirección IP que ese nodo se encuentra abajo, ustedes van a ver que les sale un mensaje que dice Network Unreachable, por ejemplo. Ese mensaje fue generado por el protocolo ICMP como consecuencia de que los mensajes ICMP request que se enviaron por la aplicación ping no fueron recibidos o no hubo una recepción de los paquetes ICMP reply que debe de enviar el nodo final para que la aplicación ping sea exitosa, para que el ping sea exitoso. Entonces, estos protocolos de conectividad son los protocolos básicos que todo profesional de seguridad debe de conocer a fondo para poder implementar y entender bien cómo funcionan las soluciones de seguridad y cómo funciona una red de datos en profundidad. Vamos ahora en el siguiente slide a ver una serie de protocolos, pero no protocolos básicos de seguridad, sino protocolos de otras capas del modelo de referencia OSI. En este slide vamos a estudiar lo que son los protocolos de aplicaciones. Cuando hablamos de protocolos de aplicaciones, su mente debe de ubicarse automáticamente en la capa 7 del modelo OSI. Recuerden que la capa 7 del modelo OSI es la capa de aplicación. Y la capa de aplicación es donde operan los protocolos que se comunican directamente y permiten el acceso a la red a las aplicaciones de usuario final.
deben de no confundir lo que es una aplicación de usuario final en user con un protocolo de capa 7 porque muchas personas no logran hacer esa distinción. Vamos a ver aquí en detalle cómo es esto de los protocolos de capa 7. Por ejemplo, tenemos aquí el protocolo HTTP. El protocolo HTTP básicamente es un protocolo de capa 7 y es el protocolo que permite que podamos tener acceso a lo que es una página web. Fíjense que cuando ustedes abren su navegador escriben HTTP y el nombre o el URL de una página web, de un sitio web. Eso significa que su navegador, para tener acceso a dicho site web, debe de conectarse en esa máquina local que ustedes tienen instalado su navegador a través del protocolo HTTP. O sea, va a hacer uso del protocolo HTTP para buscar la información que se encuentra en ese site y automáticamente a ustedes le aparece por arte de magia una página web en su pantalla a través de su navegador. El navegador es una aplicación final, el navegador, que utiliza un protocolo de capa 7 llamado HTTP. Esa es la distinción que deben de tener en cuenta. El protocolo HTTPS es la aplicación del protocolo HTTP, pero encapsulado a través de un protocolo que se llama SSL. SSL significa Secure Socket Layer y es un protocolo que encripta la comunicación entre un nodo emisor, entre un nodo A y un nodo B. Esa comunicación, por ejemplo, entre su navegador, entre su máquina, entre su PC y un sitio de pago, por ejemplo, una página como por ejemplo PayPal o cualquier página que permita recibir pagos por tarjeta de crédito, por ejemplo. Cuando ustedes hacen una transacción de pago, la información que se envía entre el navegador que está en su máquina y el servidor web que se encuentra alojada la aplicación por el cual usted se está comunicando para hacer un pago por internet, esa comunicación regularmente se encripta. O sea, el protocolo HTTP se encripta a través del protocolo SSL para asegurar que dicha información, en caso de que sea interceptada aquí en el camino, no pueda ser comprometida. Recuerden que cuando ustedes hacen una compra, va información sensitiva como su nombre, su dirección, además de su tarjeta de crédito y el número de expiración de la tarjeta y todo eso. Entonces, esa es la función del protocolo HTTPS. El protocolo FTP es un protocolo de red de la capa 7 que permite transferir información entre dos nodos. Transferir. FTP significa File Transfer Protocol. El protocolo HTTP, le informo, utiliza el puerto 80 para comunicarse. Es decir, fíjense que cada uno de estos protocolos que vemos aquí trabaja en una capa del modelo OSI, pero al mismo tiempo utiliza un número de puerto para comunicarse. Un número de puerto no es más que una dirección lógica que tiene el sistema operativo para cuando un dato le llegue a la PC, ésta sepa a qué aplicación va dirigida. En el caso del protocolo HTTP utiliza el puerto 80, el protocolo HTTPS utiliza el puerto 443. El protocolo FTP utiliza el puerto 20 y 21. Utiliza dos puertos. El protocolo TFTP es un protocolo que se utiliza para el envío de información, pero sin ningún tipo de autenticación. Es un protocolo inseguro este. Porque a diferencia de FTP, para usted enviar información entre un nodo, entre un cliente, FTP primeramente es un protocolo cliente-servidor. Lo que significa que una
aplicación cliente debe de conectarse a un servidor. Y para conectarse al servidor, el cliente debe de suministrar su username, su usuario, y su password. En el caso de TFTP, el envío de la información se hace sin ningún tipo de autenticación. Y esto se logra a través del puerto 69. En este puerto es que trabaja TFTP. El protocolo SNMP es un protocolo